Mis queridos amigos del canal André Luis Channel, este es uno de los videos más esperados en el canal. ¿Por qué? Desde hace varios meses me han pedido que hablemos acerca del tema friendship. Y qué mejor que me he encontrado aquí con mi amigo Said Navas. Es un investigador independiente chileno que también es técnico en electricidad y además de todo es músico, colega en la música conmigo. ¿Cómo estás, mi querido Said? Acá muy bien, Andrés. Muchas gracias por invitarme a tu espacio y acá contento de poder compartir la información contigo y con todos tus suscriptores. Muchas gracias a ti por aceptar la invitación, mi querido Said. Entonces, me has dicho que tú eres un investigador independiente y ya llevas más de 2 décadas en lo que es esta cuestión de la investigación del tema friendship. ¿Cuál fue la primera vez o el primer nexo que tuviste tú con este caso friendship? Bueno, o sea, yo fui porque yo en el año 98, 97 por ahí me compré un radiotransmisor y fui partícipe de lo que se llama los Friendship Bandrach, ¿ya? Porque yo en esa época tuve contacto con este famoso señor que se hacía llamar Emanuel, que todavía existe, pero que sigue transmitiendo, pero nosotros descubrimos que todo esto era un fraude junto a mi amigo Roberto Arancibia, que lamentablemente él falleció en el 2017, pero yo seguí con esta investigación. De lo que pude ver en tus 3 videos, que me los repetí hoy como te conté hace un momento, señor Roberto García, ¿tú cómo lo conoces? Roberto Arancibia. Bueno, Roberto es radioaficionado. La verdad, cosa es que acá en Chile la gente tiene que entender que los radioaficionados son, digamos, ellos son autorizados por la Superintendencia de Electricidad, y los 11 metristas, que nosotros éramos con los ilegales, por decirlo así, que tú instalabas una radio en tu casa con una antena, que yo lo hacía por mi trabajo, y Roberto sí tenía licencia para poder transmitir y todo eso. Y él también fue, digamos, partícipe de la saga de los Friendship 2 que aparecieron a finales de los 90. Y ahí yo hice el nexo con Roberto y con esta gente de Friendship. Interesantes. ¿Cómo así llegaste tú o te volviste radioaficionado? ¿A raíz de qué o por qué? Bueno, la verdad, a ver, yo en ese tiempo nosotros estábamos instalando unos equipos acá que habían llegado, que creo que fuimos pioneros acá en Sudamérica, que era por el tema de alimentación automática para las aves de crianza. Entonces, mis compañeros de trabajo se encontraban, digamos, en la periferia de la capital, y como en ese entonces todavía el tema de celular era un poco caro, lo más rápido para comunicarnos que teníamos nosotros era a través de la radio. Entonces yo tenía una radio instalada en mi casa y los chiquillos andaban con radio en sus camionetas, en las camionetas de trabajo, y nos comunicábamos por ahí. Ese fue el principal motivo. En aquella época, o sea, no era como que tú ahora puedes ir a Casa o Radio Shack y compras un par de walkie-talkie y te comunicas, pero en esa época no se podía. Y además que las distancias igual no eran menores, porque eran aproximadamente 80 kilómetros de los lugares que teníamos que comunicarnos. Claro, eso. Por eso partí. La radio de... ¿Cómo era este tipo de radio? La de 11 metros. La longitud de banda, sí. 11 metros. Exactamente. ¿Y eso te permite comunicarte con todo el mundo o solamente bajo ciertos lugares nada más? Mira, la verdad de las cosas es que, a ver, yo cuando instalé la radio en mi casa, es que todo depende de ciertos factores. Si la antena estaba bien alta, qué sé yo, tenías más espectro de onda, porque esto viaja a través de como rebotes, digamos, de la atmósfera. Entonces, yo logré comunicarme con Brasil, con México, con Estados Unidos en aquella época. Todo lo que era parte norte era muy fácil comunicarse, pero yo lo comenté en el video que en realidad tuve 2 oportunidades en que me comuniqué con el sur de Chile, porque según los estudios que han hecho en aquella época, o incluso hasta ahora, es sumamente difícil comunicarse con el sur de Chile por el tema climático, porque allá llueve mucho, entonces es complicado. Yo logré hablar una vez, en una oportunidad, con una persona que estaba en la Antártida, en la base militar que nosotros tenemos acá, y logré también comunicarme con una persona de Puerto Aicenses, que no me equivoco, sí, que fueron las únicas 2 oportunidades de los años que tuve radio que logré comunicarme con el sur de Chile. Oh, interesante.
Entonces, si es que Friendship estaba al sur de Chile, entonces sería un poco difícil comunicarse con la isla. Sí, mira, ahora hace poco hay otro investigador acá que él se contactó con un ingeniero en telecomunicaciones. Entonces, resulta que ahora existe un software que te permite a ti hacer, digamos, calcular el espectro de onda para ver dónde te puedes comunicar tú. Y ese software que lo que crearon, que es una especie de aplicación, si tú lo llevas a la fecha de la época cuando supuestamente se hicieron las conversaciones de los friendships de los 80, el software arroja que era imposible comunicarse con el sur de Chile en aquella época, en los años 80. Ese dato está muy interesante. Sí. Eso sí está muy interesante. Entonces, quiere decir que prácticamente esas comunicaciones no fueron imposibles de realizar en esa época, en la época de los 80, que creo que fue cuando se dio el boom de lo que es los encuentros con De, Miguel. claro, los encuentros con Ariel, sí. O posiblemente nosotros tenemos serias sospechas de que las comunicaciones siempre fueron generadas de acá de Santiago, o de alguna parte norte de acá de Chile, pero no del sur. Ya. ¿Cuál fue o cómo fue el primer tema que abordó contigo este señor Emanuel en las primeras comunicaciones que hicieron ahí por Radio Aficionados? Mira, a ver, te voy a contar un poquito. Yo cuando a mí me invitaron, me acuerdo, una persona que se llamaba Liro. Y yo tenía una amistad con él porque uno en realidad a veces te ponía a conversar en la noche de cosas cotidianas, qué sé yo, o a veces a bromear un poco. Y tenía esta amistad. Y él un día me hizo la invitación. Y cuando me invitó a este canal, digamos que una frecuencia donde se juntaban, yo no participé inmediatamente, sino que yo estuve a la escucha de las conversaciones que ellos tenían aproximadamente como 2 semanas antes de intervenir. Pero me dieron la bienvenida, que en ese tiempo yo era la estación Hechicero, me llamaban. Fue muy, muy amable, muy cordial y por lo que yo había podido apreciar, ellos hablaban de temas, de varios temas, hablaban de temas, recuerdo temas de la NASA, temas con respecto a la teología, cosas de naturaleza. Este gallo el Emanuel era una persona muy culta, que sabía mucho. Y por eso que engatusó en cierta medida a muchas personas. Más o menos, ¿cuántas personas estaban ahí en este grupo en el que ustedes participaban con Emanuel? A ver, yo creo que de los que yo conocí, porque nosotros a veces tuvimos un par de reuniones donde nos juntamos personalmente, pero recuerdo que había un matrimonio, que era un matrimonio que ellos reparaban radios, que era una muy, muy bonita pareja, que lamentablemente por este tema se separaron. Estaba Alfonso, estaba este niño Aliro, y deben haber sido alrededor entre unas 10 a 12 personas los que partieron acá. El grupo era exclusivo. Claro, porque o sea, habían personas que me imagino que se le hicieron las invitaciones y ellos ni siquiera accedieron porque en realidad no creían o simplemente no les interesaba porque en aquella época igual era un poco limpio todavía el sistema de 11 metros, ya no es como es ahora, que ahora se presta para un montón de otras cosas. Claro. La comunicación con Emanuel en estas reuniones, ¿cada qué día o eran días esporádicos se hacían? Mira, yo recuerdo que hubo un tiempo en que ya Emanuel aparecía todos los días. Todos los días. Y a medida que esta persona iba teniendo más interacción con las personas, que lo otro que te quería comentar era que muchas de estas personas eran de edad avanzada. Entonces eran personas mayores que ellos, yo creo que por el tema espiritual o digamos religioso, tuvieron mucha credibilidad con respecto a este caso. Ya. También no serían personas así de edad avanzada que a lo mejor estaban buscando sanación, que era lo que ofrecían los friendship en ese tiempo. Sí, la verdad las cosas es que no sanación, o sea, por lo menos yo me acuerdo que Alfonso, había otro que se llamaba Julio, ellos eran ya en esa época, digamos, eran el 99-2000, más o menos, Alfonso debe haber tenido unos 60 años, Julio unos 50 y tantos. De hecho, yo era uno de los más jóvenes. ¿Ya? Pero yo nunca... O sea, imagínate, en 1999 yo tenía 23 años,
era súper joven, era un lolito. Claro. Tenía 23 años, entonces, y a mí siempre me apasionó mucho el tema teológico. ¿Ya? De hecho, esa fue una de las afinidades que nosotros tuvimos con Roberto Arancibia, el tema teológico, porque Roberto fue el que hizo el nexo de esto con los mormones. Él había tenido lectura de los libros mormones, yo no. ¿Y a raíz de qué empiezan las sospechas contra Emanuel? Mira, a mí me llamó la atención, me acuerdo que una vez yo estaba con muchos malestares estomacales, con la guatita mala, así como que uno me sentía muy mal, bastante mal. Entonces esa noche me acuerdo que preguntaron por qué yo estaba con la radio prendida, porque tenía la radio al lado de la cama, y empezaron a preguntar por qué yo no estaba participando. Entonces yo en un momento le dije a Manuel que que no quería participar porque iba a estar a la escucha porque estaba mal de la guata, muy mal de la guata. Y viene él y me dice, debes tomar algo caliente. Y ahí fue cuando se me despertó la alarma. O sea, de hecho igual habían cosas que él mencionaba, cosas que estaban, sobre todo la parte teológica, que a mí me estaban llamando la atención, porque todo esto era muy ligado a la parte, digamos, cristiana. Y eso también me había sembrado un poquito las alertas a mí. Otra pregunta, algo que yo vi en lo que estaba consultando ayer, sobre esto que estos tipos de friendship tenían la capacidad de predecir eventos futuros. ¿Esto qué tan acertado resultó ser? A ver, mira, bueno, ya que usted es investigador del misterio, yo le voy a decir algo. Siempre sacan en los videos, muchos videos que hay en YouTube, se habla de la predicción de cuando explotó el Challenger en el año 86, si es que no me equivoco. Bueno, hay dos teorías con respecto a eso. Una es que por el tema digamos, de desfase que hay con respecto a las comunicaciones con Estados Unidos, se puede haber dicho que explotó el Challenger y simplemente ya el Challenger había explotado, porque nosotros no teníamos comunicaciones como ahora en aquella época. Claro. Y lo otro además es que, bueno, yo también en mis investigaciones personales, que voy a hacer un videito un poco más adelante, también encontré que curiosamente existen los hermanos gemelos de toda la tripulación del Challenger. ¿Ya? Que están vivitos y coleando. Entonces, por ahí podríamos decir que eso es un fraude también. Ya me dejaste con eso, voy a investigar ese tema, me dejaste con la espinita. Sí. Te recomiendo que lo investigues porque yo lo encontré. Bueno, yo te voy a mandar después un posteo, un link por ahí para que tú puedas investigar. Listo, muchas gracias. Bueno, después de que empiezan las sospechas ahí, ¿cómo es que se juntan con Roberto García como para darles triangulación y cacería a Emanuel, si lo podemos decir de esta manera, cuando se van hasta lo que es, ¿dónde estaban mis notas? Hasta la Cuesta Barriga, que supuestamente desde ahí transmitía Emanuel. Mira, en ese entonces acá en Chile nosotros disponíamos de televisión de red fija, o sea, teníamos teléfonos en las casas, estos teléfonos antiguos. Entonces cuando a mí me pasó este tema de la guatita, que estuve muy mal, yo ya me había juntado personalmente había habido un par de reuniones de todos los integrantes y nos habíamos dado los teléfonos. Y yo llamé a Roberto esa noche. Y le dije, así como hablamos buen chileno, le dije, oye, pero no me podría haber dado esta respuesta a Emanuel, ¿cómo se le ocurre decirme eso? No sé, te podría haber dicho cualquier otra cosa, pero no tomes algo caliente, si eso todo el mundo lo sabe. Claro. Y ahí empezamos con la sospecha. Entonces ahí fue cuando Roberto me dijo, mira, ¿sabéis qué? Yo creo que porque Roberto él era motoquero, porque él le gustaba mucho andar en moto. Y él me había contado en un par de oportunidades que había empezado ya a rondar por distintos sectores de Santiago y él tenía ubicado ya que habían oportunidades donde la señal era cerca de la Cuesta Barriga, llegaba muy fuerte. Y era porque estaba transmitiendo de ahí, porque supuestamente Manuel decía que estaba transmitiendo desde el sur de Chile. Desde la isla Friendship. Exactamente. Entonces, la señal a mí me llegaba muy fuerte y yo era uno de los que estaba más cerca de la Cuesta Barriga. A mí me llegaba súper fuerte cuando hablaba este señor. Entonces,
Y de ahí viene todo lo que la gente vio por televisión en el programa Omni. Claro, y yo también vi ese programa y me sorprendió bastante así porque como tú cuentas en el video, tú estuviste en esa investigación, pero tras cámaras, y Claro, los que fueron a ver a este señor Guillermo Arias, cuando le encararon ahí en la puerta y todo eso, pero ustedes exactamente. ya lo habían encontrado antes de que vaya el programa OVNI, ¿verdad? Sí, por supuesto. Esa historia Bueno, es como yo, buena. mira, como yo comento en el video, si es que no me, en el gran fraude de los Friendship 1, lo comenté de que, bueno, yo en ese tiempo tenía a mi pareja que era es la madre de mi hijo, y el papá de ella tenía un radiotaxi, ¿ya? Entonces el radiotaxi, él como era el, digamos, el dueño del radiotaxi, él tenía en su vehículo particular de uso diario, él tenía una antena instalada con una radio que también era de 11 metros, pero que ellos trabajaban por otras frecuencias, que eran los pisos negativos. Y Roberto, saliendo a andar en la moto, él con la radio, llegamos a la deducción de que él me dijo que había llegado por el sector de Gran Avenida, ya que más o menos cerca del mismo centro de la ciudad acá de Santiago, y me dice que había sentido la señal de Manuel muy fuerte allá. Entonces cuando hizo esto, después yo saqué la radio que yo tenía en mi casa y la instalé en la camioneta de mi suegro, porque la radio tenía el conector de energía y la antena y listo. Y ahí empezamos a dar vueltas por el sector de Gran Avenida y fue cuando ya llegamos. Nosotros llegamos directamente a la puerta. En la puerta, o sea, escuchamos a Manuel transmitiendo y la aguja del medidor de la radio así pegada al fondo porque era tan fuerte la señal que estaba saliendo de ahí, porque estábamos prácticamente al lado. Claro, esta historia me pareció buena, una anécdota bastante bonita de cómo dieron con Emanuel. Claro. Entonces, después para el canal de televisión, como Roberto era radioaficionado, él se contactó con la subsecretaría de Telecomunicaciones y él se consiguió el equipo de este radio goniómetro que también sale en el programa de televisión, donde ya con ese equipo tú ya puedes definir quizás una triangulación. Entonces pudieron definir que la señal estaba saliendo de la casa de Guillermo Arias. Ya. Él era Manuel. ¿Cómo así o por qué no te interesó también ir a encarar a Guillermo en ese momento? Bueno, la verdad de las cosas es que, bueno, para trabajar siempre, cuando nosotros descubrimos todo esto, tenía que haber una cara visible y una cara invisible. Porque yo creo que Guillermo nunca se enteró que yo también estaba en la investigación hasta que cuando yo hice el video en el 2018. Claro. Siempre estuvo en secreto para que pudiese funcionar, porque o sea, si estábamos los dos presencialmente, no íbamos a delatar. Entonces yo siempre estuve como en el anonimato con el tema de salir en televisión y con el tema de seguir investigando, porque ya después que ya ocurrió todo esto, que salió el programa en la televisión acá, y hay gente que se retiró del grupo, y bueno, y llegaron las plataformas de internet y el grupo sigue activo todavía. Pero yo me imagino que ya no con la fervencia que tenía en aquella época. Claro. Este Manuel, ¿qué les contaba de Friendship, de la isla en sí? O sea, bueno, yo siempre, mira, tuve A ver, Emanuel hablaba las cosas que hablaba Ernesto de la Fuente. Que Ernesto de la Fuente en aquella época creo que tenía un blog, entonces todo lo que relató Ernesto de la Fuente, este Manuel se llenó mucho de eso, se enriqueció mucho de todos los relatos que había hecho Ernesto de la Fuente, que incluso, hasta en uno de los videos que tú puedes ver en internet, hasta Octavio Ortiz creyó, siendo que Octavio Ortiz había tenido contacto con los Friendship de los años 80. Claro. Y él lo reconoció y dijo, sí, son ellos, porque estaba tan bien hecho, habían recopilado casi toda la información que hasta digamos, los miembros originales estaban ahí a la escucha de esta cosa que estaba sucediendo. Claro, y justamente ahorita, ¿quién o a raíz de quién es la primera persona que lleva Friendship hacia a la radioafición o a conocimiento de la gente, del público chileno allá en la época de los 80? Mira, yo logré averiguar porque yo igual tuve contacto con la gente, yo estuve en la casa de Octavio Ortiz, de hecho yo tengo familiares en Federina, siempre Ernesto de la Fuente anduvo muy cercano al tema.
Claro que yo en la época del 85, yo recuerdo haber visto este objeto volador porque salió en Sábado Gigante en aquella época, salió en TVN, entonces fue muy, digamos, muy fuerte. Muy sonado. Entonces el enlace, sí, el enlace que se hizo ahí, eso yo no lo supe hasta un par de años después. De esa grabación que yo coloqué en mi video donde estaba Ariel hablando con Cristina y fue muy fuerte y ahí cuando ya esto detonó. Además que con el supuesto cáncer que este señor de la Fuente dice que lo sanaron, pero yo afortunadamente vi tantos videos de sus declaraciones que pude encontrar todas sus mentiras. Claro, y eso fue lo otro interesante, la reunión en la CEFA, donde tú fuiste el Claro, que le preguntaron ahí. no, yo estaba exponiendo en el CEFA en esa época. Nosotros estábamos encarando ahí ese día con Ernesto de la Fuente frente a nosotros, donde le preguntábamos, porque él siempre ha hablado casi y nunca, o sea, bueno, aquí es donde entramos en temas delicados. Él, en aquella época, cuando nosotros dimos la charla en el CEFA, ahí se habló de una radiografía, porque antes nunca se habría hablado de una radiografía. No existe todo ese material. Usted podría hacerlo público, radiografía, certificado de un médico diciendo que usted tenía un cáncer y todo. Yo la radiografía la tengo, y de que estuve enfermo la Pero tengo. como tú puedes saber, cuando a ti te declaran un cáncer, no solamente te dan una radiografía, te dan una cantidad de exámenes enormes que te hacen antes de decirte que tienes un cáncer. Hay muchos exámenes y él nunca presentó nada de eso. Nunca presentó nada de eso. Siempre después de la exposición que nosotros hicimos en el CFA, él presentó que tenía una radiografía, pero tampoco nunca también se mostró como evidencia, oye, mira, la radiografía acá sale el nombre de él, por el doctor tanto, nada. Entonces, eso a mí me llamó demasiado la atención de que no se presentaran esas evidencias. Claro, ¿y cuál es el nexo entre Octavio Ortiz y Ernesto de la Fuente? A ver, mira, lo que pasa es que los Frechis, por lo que yo tengo entendido, uno de los primeros, porque yo entrevisté a este caballero, que este caballero falleció, que se llamaba la estación Pancho California. Ellos eran un grupo de radioaficionados o oncemetristas, llamémoslo así, de que tenían equipos en la década de los 80. Entonces, Octavio Ortiz, siempre a ellos les gusta la televisión. Eso, ojo. Pero yo encuentro que Octavio Ortiz fue manipulado por Ernesto de la Fuente, porque yo estuve en la casa de Octavio Ortiz, conocí a su señora, es una persona muy agradable, muy amena, que se nota cuando a ti no te están mintiendo. Él creyó en esto porque a él lo hicieron creer en esto, porque aquí la parte oscura de estos friendships es netamente Ernesto de la Fuente. Octavio Ortiz es una buena persona y él no está mintiendo con respecto a todo lo que le sucedió. Entonces ahí fue la manipulación directamente de Ernesto de la Fuente, Claro. el que apareció supuestamente curado por los Friendship. Aparte de esto, bueno, lo que ha llegado hasta Ecuador en estos tiempos de lo que es Friendship, hay más casos o testimonios de otras personas que hayan sido sanadas en Friendship, aparte de Ernesto de la Fuente, porque creo que es la única persona que habla públicamente que ha sido sanada por las personas que habitan en Friendship. Mira, yo, a ver, por internet he visto cada lecer. Desafortunadamente, se supone que después con el tiempo, la mujer de Ernesto declaró que ella también había estado en la isla y que también había sido sanada. La señora Ethel. ¿Ya? Ella es la segunda esposa de Ernesto de la Fuente. Sí, que eso fue del tercer video, la parte interesante también, que este señor Ernesto de la Fuente parece que andaba siempre como intentando llamar la atención desde el punto de vista paranormal, porque justo en tu video Claro. aparecía en el año 70 los sonidos de baja frecuencia y las supuestas apariciones de fantasmas en la casa de la primera esposa del señor Ernesto de la Fuente. Claro. Es que mira, ¿por qué yo le atribuyo todo esto a Ernesto de la Fuente? Porque si tú buscas en internet, hay muchos videos de Ernesto de la Fuente, pero hay uno que creo que fue que dio un coloquio en la Universidad de Temuco, donde él relata que las primeras conexiones que hizo con estos friendships fue porque él necesitaba comprar una yunta de bueyes.
Ojo con esto, mira lo que te voy a contar. Y él, por radio, porque como estaba en Chiloé y allá no tenía teléfono cerca, empieza a contactar a alguien para que se comunicara con su esposa. Eso es lo que relata, para que su esposa le enviara 600.000 pesos para comprar una yunta de bueyes. Me explico, estos son dos animales, los bueyes. Claro, sí, sí. ¿Ya? Ya, entonces, ahí fue cuando a mí me detonó las dudas. ¿Por qué? Si la primera esposa de Ernesto Lafuente se suicidó en el año 1970 y la segunda esposa que tuvo hasta el día que él falleció, que fue la señora Ethel, que la conoció en la isla de Friendship, entonces, ¿quién era la esposa que él estaba relatando que le iba a mandar plata para comprar los bueyes? Si él todavía no estaba casado o no conocía a la señora Ethel porque él todavía no iba a la isla. Eso es curioso. 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 Muy curioso. Sí, y justamente hay otro blog en internet que estaba consultando ayer donde hablaban que este señor Ernesto de la Fuente había impedido que le estafen a alguien con unos bueyes flacos o algo así, para que no los lleven a la isla, que los de Friendship querían comprar, algo así estaba en ese blog. Ah, sí, eso es de unas vacas que parece que él relata varias cosas, porque de que Ernesto de la Fuente estuvo viviendo en el sur de Chile, eso es verdad, ¿ya? Eso no hay que descartarlo, porque es verdad. Y él relata, así como para darle más misticismo a todo esto, de que hay una especie de vaca allá que la gente no las cría, qué sé yo, y estos gringos de allá del sur de Chile estaban comprando estas vacas a muy buen precio, y él, como él hablaba inglés, porque Ernesto de la Fuente tenía, él tenía un inglés fluido, empezó a hablar con estos gringos para que pensaba que como que los estaban haciendo tontos, pero eso fue netamente para darle misticismo al caso. La verdad de las cosas es que, mira, hay que reconocer también que en el sur de Chile hay muchos colonos extranjeros. Hay mucha gente, muchas familias que se han venido desde el siglo XIX, que han estado colonizando en el sur de Chile. Entonces, hay muchos extranjeros, gente europea, sobre todo europea. Y este señor de la Fuente, hay unos nexos bien extraños que cuando yo me puse a investigar que no los topé en el video. Pero sí logré averiguar que este señor Ernesto Lafuente también había tenido nexos con el ejército, o era militar, ¿Ya? en aquella época. Entonces, aquí hay una parte muy oscura que no se habla de este caballero, que uno siempre lo ve como el abuelito tranquilo, que fue sanado del cáncer y que él tuvo contacto con los servidores del Señor y todo esto. Entonces, ojo que también Ernesto de la Fuente era un ávido lector. Ojo con eso. Lo dice Rodrigo Fuenzalía, el principal investigador acá con respecto al tema French, que él fue el investigador que estuvo detrás de los programas OVNI. Él dice que era un ávido lector y tenía mucho lectura en castellano y en inglés. Así que por eso es que cuando yo hablo del tema del libro La travesía del Totorore, yo digo que él lo sacó de ahí. De esa parte es interesante. Aparte, algo más que estaba viendo que le estaban anexando esta situación del caso Friendship con lo que fue la migración alemana a lo que es del sur a Sudamérica, que algunos alemanes fueron para Argentina y otros también pasaron para lo que fue Chile, a la supuesta base que hay en la base 211 de la Antártida, de la base alemana. A ver, mira, con respecto a eso, bueno, acá nosotros en Chile y Argentina fueron dos naciones, pues, digámoslo así, en aquella época literalmente nazi, ¿ya? Chile, yo te digo, o sea, Chile es un país y Argentina son racistas acá. Ha habido en este último tiempo mucha, digamos, problemas con la llegada de los inmigrantes, sobre todo con los de color acá, ¿ya? Y eso viene netamente de ahí. Ahora, si se habla con el tema de la base 211 y todo este nexo que hay, es netamente por la operación High Jump que ocurrió en 1947. No sé si tú tienes conocimiento de algo de eso, donde supuestamente...
Ya esa operación, bueno, supuestamente la gente enlaza de que, claro, que a lo mejor son los nazis los que, digamos, se asentaron en el sur de Chile, qué sé yo, pero no, eso no, yo no lo encuentro factible porque en realidad las rutas que tuvieron los submarinos alemanes en aquella época eran todas por el Atlántico y llegaban por el lado y llegaban al lado de Argentina, cerca de Bariloche. Entonces de ahí cruzaban a la Antártida. Entonces, digamos que sí, a lo mejor creo que hay una parte que hubo avistamientos de submarinos alemanes en el sur de Chile, pero fue como un tema netamente el único. Entonces la gente hace esta asociación de que a lo mejor que los friendships son nazis, qué sé yo, porque no, obviamente la Alemania de la Segunda Guerra Mundial era muy adelantada tecnológicamente, pero yo encuentro que el nexo no va por ahí. No va por ahí porque si no, estas conversaciones que tenían ellos con este Ariel o Rafael, el acento alemán lo habrían notado. Claro. Y si tú escuchas, tú escuchas las grabaciones que hay de Ariel, yo cuando analicé las grabaciones de Ariel, yo dije, Ariel tiene acento portugués, definitivamente, entre portugués y inglés, pero de alemán no hay nada ahí, no hay nada, Claro. nada de nada. Muy buen punto ese. Entonces, después de esto, volvemos otra vez a lo que fue tu exposición en la CFA. Ahí en el video decías que esta exposición fue en el año 2001. Sí, fue en el 2000, no en el 2001. Ya. Claro. Las contradicciones eran que Ernesto de la Fuente en una entrevista anterior decía que tenía cáncer pulmonar. En tu exposición había sido fibrosis pulmonar. Y nuevamente en el 2012, otra vez cáncer pulmonar. Claro. Entonces, No, si cáncer pulmonar, hasta el día que falleció, él decía que tenía cáncer. y que se había curado del cáncer. Claro. Esta cuestión que tú explicabas ahí resultaba bastante contradictoria de lo que, y hasta le hacías como un poco graciosa la situación, de cómo un oncólogo le puede decir a una persona que se va a morir con tanta tranquilidad. Entonces por ahí Exactamente. Otra situación, que la fibrosis pulmonar versus cáncer pulmonar es una cuestión completamente abismal, como tú mismo lo dijiste. A ver, es que mira, ahí algo. Yo le puse un poco de humor a esta cosa porque, bueno, uno que encuentro que siempre el tema del misterio es abordado con mucha seriedad. Ya quiero aclarar eso. Entonces, que no es malo, no es malo. Pero sí es como ponerle su toque de humor un poquito, por eso que a lo mejor si se colocan esas cosas como burlescas. Pero si tú analizas el video de los Friendship 3, hay un momento en que Ernesto de la Fuente está hablando mal, y él justamente lo que hablo en esa parte del video, que él dice, y ahí el doctor tenía la radiografía en la mano y él hasta se ríe, porque es tan burdo lo que dice que él mismo se ríe. ¡Cáncer, hombre, que no ve! Y dice, ¡ja, ja! Y así me enteré que tenía cáncer. O sea, imagínate, yo tuve una persona cercana que tuvo cáncer y el trato que hay de los médicos con respecto a los pacientes es súper delicado. Jamás un médico acá te va a decir que tenéis cáncer de esa manera. Claro. Entonces, eso es lo divertido. Hay una materia en medicina que se llama humanidades médicas, que esa nos daban para tener tacto con el paciente, para no coger y soltar una bomba de esas. Exactamente. De la manera Exactamente. en la que nos contaste. Volviendo al tema del 84, del OVNI que se vio el 17 de agosto del 85, perdón. ¿Cómo llegaste a enterarte que esto era una sonda Mir? A ver, con Roberto, nosotros como tuvimos contacto con la gente del CFA, ¿ya? Que el CFA es el Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos, acá en Chile, que es dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil, ¿ya? No de la Fuerza Aérea, de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Ojo con esto. Entonces, la Fuerza Aérea hizo un comunicado de prensa que en mi video está, donde ellos hacen la declaración que le hicieron en septiembre de 1985, después de analizar varias cosas, y creo que hubo... no fue. En septiembre la Fuerza Aérea da un comunicado de que era un objeto científico aerostático
que estaba haciendo porque ellos tenían en contacto o ellos sabían que Francia estaba lanzando sondas Mir para hacer, digamos, no experimentos, sino que estar tomando datos atmosféricos. Y el globo que apareció acá el 17 de agosto de 1985, por unas cuestiones climáticas, demoró más del tiempo y el globo después apareció en septiembre del 85 en Buenos Aires, en Argentina. Que eso la gente no lo sabe. Claro. Porque cuando cruzan los Andes, el tema de los vientos, qué sé yo, me parece que el globo tenía que haberse demorado como una semana, pero se demoró una vez. Y después hay alguien que se contactó directamente con la gente que estaban haciendo las pruebas en Francia, que fue en diciembre de 1985, y mandaron fotos para allá, y la respuesta que también yo coloqué, que ese fue un telex, que llegó donde dice, sí, definitivamente es nuestro Mir, sí. Que ellos dicen. Sí. Entonces no era la nave que se relata en el video, o sea, en las grabaciones que estaba viendo, que estaba haciendo este supuesto Ariel a Cristina. Al esposo de Octavio. Claro, y en este caso aquí te doy una anécdota que pasó hace unas semanas aquí en mi ciudad, en Ibarra, que como estamos todos encerrados por la situación que está pasando actualmente, aparece un objeto volador no identificado, que yo de primera impresión en el cielo le vi, dije es un ovni de primera impresión, pero como ahora ya hay las fuentes oficiales y el internet se mueve más rápido, más o menos se demorarían una media hora en decir que esto era un globo sonda de Google que está dando lo que es la señal 5G para el internet. Pero nos paralizó durante unos 30 minutos, nos quedamos la mayoría así, bastante sorprendidos que se veía en el cielo prácticamente un objeto volador no identificado. Claro. Entonces, bueno, de la época del 85 para acá sí ha habido bastante cambio en lo que son las telecomunicaciones y por eso creo que en esa época fue el boom que duró bastante tiempo de que esta sonda Mir la confundieron con el ovni de Ariel. Claro, porque mira, yo me acuerdo de ese día, yo era chico, yo tenía 9 años en esa época. Y yo me acuerdo que, porque este objeto en un momento cuando apareció en el cielo tiró una especie de resplandor muy fuerte. Y estamos hablando que esto fue como a las 4 de la tarde, digamos, aquí en septiembre, ya estábamos con el horario de verano, entonces eso fue lo que más impresionó a la gente, pero el tema del reflejo fue netamente porque en un momento el globo cuando iba volando y el globo giró y como tenía una capa de aluminio que iba en la parte superior, al reflejo del sol se vio un flash gigantesco en toda que se vio casi todo Santiago. Pero en ningún momento en esa época había conocimiento de las conversaciones que estaban. Entonces, ahí es cuando yo hago el nexo que la persona que se hacía pasar por Ariel, ¿ya?, estaba acá en Santiago porque estaba viendo este objeto. Entonces él decía 5 grados hacia el norte, pues, y como el tema por los vientos se movía, y Cristina ahí emocionada, y la gente que estaba por radio estaban todos emocionados, dijeron, oh, estos gallos son extraterrestres que están manejando un ovni. Y bueno, después hubo un avión, una ruta aérea, que eso, bueno, eso yo no lo puse, pero eso nosotros lo hicimos en la exposición del CEFA, que fue un avión de pasajeros que venía volando del norte hacia Santiago, le apareció este objeto en el radar, y después una avioneta que iba a Toda Lava, que era muy cerca de donde supuestamente estaba hablando Ariel, que estaba lo vio también. Entonces ahí empezó Ariel a decir, el avión que no se acerque, el avión que no se acerque. Si el avión iba a aterrizar en el aeropuerto, ni siquiera lo iba a ver. Claro, y justamente eso te iba a preguntar, porque también de lo que estuve leyendo ayer, que decían que supuestamente Ariel advertía que hay un campo electromagnético alrededor del ovni, y que si el avión se acerca va a haber algún problema. Entonces ahí es Ariel bastante inteligente ahí para cómo es ir actuando sobre la marcha de lo que estaba ocurriendo justamente en el cielo chileno. Claro, o sea, mira, eso es lo más patético de todo, te lo digo así, mira, porque la evidencia, este objeto está más o menos a 4.000 metros de altura, para que tú entiendas. Y la avioneta que iba a aterrizar en Toda Lava, digamos, imagínate, la avioneta con suerte llegan a los 300 metros de altura, o sea, imagínate, habían casi 3 kilómetros de distancia. Claro. Entonces, es imposible que la avioneta se acercara.
Entonces, mucha gente, incluso ese día cuando nosotros estábamos en el CEFA, como esta gente, Ernesto de la Fuente, y llegaron a los Friendship Lovers, que le digo yo, que son los creyentes, y nos empezaron a atacar, pero ¿cómo se les ocurre decir eso? Si el avión... Y nosotros ahí fue cuando cuestionamos el tema de la hipnosis que se le había hecho, y nosotros sacamos a relucir que él era mormón también, pero que eso es otra cosa aparte. Pero esas son las cosas patéticas que encontramos. O sea, imagínate una avioneta que va en un vuelo de una ruta, porque tú cuando acá la Dirección de Aeronáutica Civil es súper estricta. Si tú vas a sacar un permiso, vas a hacer un vuelo, digamos, desde la playa hasta Tobalaba, ellos te autorizan, pero tú no puedes cambiar ese vuelo. ¿Me entiendes? Pero no puedes cambiar la ruta. No puedes cambiar eso. Entonces jamás la avioneta tuvo intención de acercarse a este objeto. Por ningún momento. Entonces, ahí, esa es la parte patética de la conversación que yo encuentro que tiene ahora, que yo, como yo conocía a la familia Ortillo, en uno de los videos les dije que yo los apreciaba mucho, y con mucho cariño yo le dije, señora Cristina, esta día la estaba agarrando en broma. Le estaba haciendo un tongo, como dicen en algunas partes. Pero bastante como decir sincronizar esta situación, o ¿cuánto tiempo duró ese globo en el aire? A ver, ese globo creo que apareció aproximadamente como entre las 2:40, casi las 3 de la tarde. Y de ahí hasta estuvo en órbita, digamos, hasta las 8 de la noche, algo así. Que ya, o digamos que ya en algún momento entre las 7 y las 8 de la noche ya no se veía más, pero fue eso, porque netamente era la ruta de este globo, que fue porque estos globos los lanzaron desde Sudáfrica. Claro, imagínate, porque hay desde Pretoria, Sudáfrica, en julio del 85, como dijiste en el video. Exactamente, en julio del 85 Francia lanzó esos globos, y no fue solo uno, fueron varios que lanzaron ellos. Y uno venía con ruta acá a Sudamérica, si después en sus reportes tú los puedes leer, estaba ese objeto. Claro. Es una sonda Mir, o sea, por donde se mide, yo ahí en mi video, cuando hago justamente esa parte, yo muestro una foto primero del objeto que fue tomada con telescopio, y después hay un zoom de ese objeto, y después inmediatamente coloco una sonda Mir y es exactamente igual. Claro, con eso ya prácticamente quedó derrumbado lo que es la afirmación del OVNI de Ariel. Exactamente. Bueno, seguimos. El Mitilus 2, de esa parte me gustó la explicación que diste en el video. El supuesto barco que llevaba a las personas a la isla que no existe. A ver, mira, el Mitilus 2 sí existió, ¿ya? El Mitilus 2, mira, o sea, para que lo sepa toda la gente, el Mitilus 2 fue construido en la década del 50, ¿ya? Para que la gente sepa que fue allá en Chiloé se construyen estas goletas, o imagínense ustedes en aquella época, barcos netamente de madera. Y efectivamente esta goleta que se llamaba Mitilus 2 era muy buena para navegar en los canales cuando habían, digamos, condiciones semi malas para navegar, porque fue vendido por el tema de un cultivo de marisco en el sur de Chile, en Chiloé. Y el Mitilus 2 estaba inscrito en una gobernación marítima de la Armada. Pero como podrán comprender, de la época de 1950 ya el Mitilus 2 no navega. No navega por ninguna parte, porque el barco simplemente ya no existe. Se tiene que haber podrido la madera con todos estos tiempos. Imagínate, ya han pasado 70 años desde que lo construyeron. O sea, es imposible que el Mitilus 2 exista en este momento, un barco de madera. De aquella época, imposible. Claro, yo estuve en contacto. La parte adornada de Ernesto de la Fuente, que cuando él había ido supuestamente en la hipnosis, que se prendían paneles de pantallas táctiles para que el Mitilus vaya, como decir, en una ruta predeterminada que ya era como función electromagnética para llegar a la isla. No, falso, todo eso es falso. Mira, yo te digo, yo estuve en contacto hasta hace poco con la Armada en la búsqueda de los documentos de la baja del Mitilus, ¿ya? Todavía estoy en contacto con la Armada con respecto a eso, porque, mira, con respecto al Mitilus se vio, hay gente, una persona me dijo, oye, pero el Mitilus 2 lo vieron hasta en Valparaíso, qué sé yo. Y yo tengo fotos del Mitilus. hay una lancha que se llama Mitilus,
pero no Mytilus 2, Mytilus. Y la gente lo vio en Valparaíso y dice, no, el Mytilus 2, mira, el barco de los Friendship. No, hay una lancha pesquera que hay acá, en Mytilus solamente, ¿ya? Pero el Mytilus 2 ya no existe, no existe. Estaba inscrito en una gobernación marítima. La verdad las cosas es que, mira, Roberto era marino, ¿ya? Era marino de la Armada de Chile. Y Roberto, antes de que falleciera, él se consiguió el documento, ¿ya? Porque esto ni siquiera está ingresado, la Marina tiene una especie de intranet, ¿ya? Donde están los archivos de todo lo que se ha hecho, digamos, yo creo desde los años 80, 90 más o menos en adelante. Pero todo lo que está para atrás está en papel. Y Roberto se había conseguido de este papel del Mytilus 2, de la inscripción de la gobernación marítima en Puerto Varas, si es que no me equivoco, ¿ya? Pero ese papel, como Roberto falleció, tú podrás comprender, o todos podrán comprender, que después llegó un momento en que la familia de Roberto se desechó de muchas cosas. Y ese documento no lo pudimos volver a encontrar. Y yo tampoco le puedo pedir a la Armada que me busque un documento que no sé de qué año es, de cuándo fue, porque, o sea, imagínate la cantidad de papeles que ellos tienen que pongan a alguien a buscar, gastar recursos en algo que para ellos no es necesario. Pero de que el Mytilus 2, o sea, pensemos en una embarcación de madera que se creó en los años 50, que fue... Hay un blog en internet donde está la persona que es el hijo del constructor de este barco, que él también construye barcos. Entonces es imposible que exista el Mytilus 2, menos con esa tecnología que describe Ernesto Lafuente. Totalmente. Claro. No existe. Estas sesiones de hipnosis desde Lafuente, ¿tienes el nombre de la persona que les hizo o también fue así medio secreto? Así como el oncólogo que le dio los resultados a Ernesto. ¿Tú me refieres al doctor que hipnotizó a Ernesto Lafuente? En el canal, en el programa OVNI, sí. Brito creo que es el apellido, es un doctor, si sale su nombre en el video. Sale, lo pueden buscar en Regreso a Friendship, creo que se llama el programa, de Buenos Días a Todos, está el programa completo y salen los nombres de todas las personas que te vieron. Pero lo interesante de eso es que no sé si él es psiquiatra, sí, me parece que es psiquiatra, dice, yo no le hice una regresión vivencial, ojo con eso. No le hizo una regresión vivencial. Y él declara que también pueden ser construcciones de la mente. Entonces, es porque, obviamente, no sé, pero mira, o sea, lo que yo voy es que las bases que se presentaron para hacer estos programas de televisión, los dos, sobre todo el primero, no hay nada digamos, algo tangible con que se hayan basado para hacer ese par de programas, más que relatos de personas. Porque tú ves que salen intervenciones, si ves el programa completo, sale gente que son marinos, gente que son, digamos, marinos de allá de Chiloé, me refiero a marinos pescadores, y son netamente relatos de personas. No hay una foto, no hay un video, no hay nada. No, ¿sabes qué? Grabamos al Mytilus 2. Yo encontré un barco que se llama Mytilus 2, pero es noruego. Entonces... Prácticamente... ¿Qué hace en Noruega un barco que se supone que lo han visto en las costas chilenas, en Chiloé? Pero es que mira, es que ahí voy, porque el barco que se llama Mytilus 2, que es noruego, es un barco de investigación. Es un barco que... mucha tecnología. Entonces, por eso que yo hago el nexo de que este señor Ernesto Lafuente era un ávido lector y él tendía a tener lectura, digamos, marítima, por llamarlo así. ¿Me entienden? Como para buscar fuentes, aparte del... Claro, entonces, porque, o sea, mira, si tú ves la travesía del Totorore, que no es un libro que no tiene nada que ver con ovnis, ni con misterios, ni con nada. Netamente, el libro es un relato de este señor Jerry Clark, que él sale a hacer este viaje para hacer una investigación naturalista con respecto a las aves. Ese era el fin del viaje al Totorore, ¿ya? Y él hace este relato en el capítulo 7 cuando llega a esta isla, que es la isla Duque de York, en Chile, donde él relata que hay un hospital. Y aquí es donde yo hago el nexo que posiblemente esta isla Duque de York sea el hospital que hizo Estados Unidos para el conflicto que tuvo en 1947.
Muy buena. Operación Haitian. Muy buena asociación. Muy buena asociación. Porque ojo que, mira, ojo, la isla Duque de York, si tú la buscas en el mapa, está muy cerca de la zona austral. Está más o menos 592 kilómetros más allá de donde describe Ernesto de la Fuente. Yo hice la medición a través del Google Maps. Y encaja perfectamente para hacer un hospital en caso que tú vayas a tener un enfrentamiento, porque obviamente ellos sabían que iban a enfrentar algo allá y necesitaban un hospital. ¿Dónde ponía el hospital? Cerca de donde hacer el conflicto. ¿O no? Sí, muy buena. Me dejaste ahorita así flipando a colores con ese dato, porque prácticamente nadie ha asociado esta isla que me estás diciendo, que aparece en la travesía del Totorore, con lo que es la operación Haitian. O sea, de hecho, este nexo, lo que estamos hablando en estos momentos, lo estamos haciendo nosotros ahora. La verdad, las cosas es que yo, para relacionar esto, yo voy a hacer un video, y a lo mejor podríamos hacer un video juntos, pero necesito recopilar un poco más de información para solventar más la investigación. Claro. No, ahorita sí me dejaste realmente sorprendido, no me esperé ese dato. Un dato bastante... Pues que puede ser. No, es bastante plausible eso, verdaderamente. Puede ser. Yo creo que es lo más digamos, en cierta forma, lo más objetivo que podría ser, o sea, porque, digamos, para construir un hospital allá en ese lugar, ¿con qué objetivo? Además que, mira, yo te voy a contar que yo me metí a Google Earth hace una semana atrás y estuve haciendo visualizaciones de la isla Duque de York. Y me llamó la atención porque hay partes que están pixeladas y que no las podéis ver. Entonces, una vez más, Google censurando el mundo para todos nosotros. Claro. Creo que de lo que se ocupa ya ahorita más con el problema actual, borrando más lugares interesantes de la plataforma. ¿Qué más? Algo vi yo acerca de lo que es esto, de lo que son las travesías a esta isla Friendship, que una expedición había intentado llegar a la isla y que se había topado con otra embarcación pesquera, y creo que era la isla Kent, si no me equivoco el nombre, que también le tenían como sospechosa de ser la isla Friendship, y que los pesqueros le habían dicho a la isla donde ocurren fenómenos misteriosos. ¿Que hay algún tipo de fenómenos raros que ocurren en ese tipo de islas? ¿O la gente ya... A ver, no, es que mira. A ver, yo te voy a contar algo. Yo estuve en Chiloé. Fui a Chiloé en el año, 2000. Trabajaba para la Lotería de Concepción en ese tiempo. Esto tiene que haber sido el 2008. Fui a Chiloé yo, ¿ya? Y en Chiloé es uno de los territorios de Chile que, digamos, el mayor territorio con mitos y leyendas, digamos, llamémoslo el territorio con más mitos y leyendas. De hecho, o sea, por ejemplo, la gente se ha visto Los Piratas del Caribe, el barco El Perla Negra, que sabe que el barco este fantasma, ese barco se llama originalmente el Caleuche, y es un barco que anda por allá por la zona austral de Chile, que es un buque irlandés que supuestamente se perdió, y bueno, la historia original es de Chiloé. En Chiloé hay mucho tema, el tema de los brujos, yo he visto un par de videos que han hecho, a ver, estos youtubers del misterio, si es que no me equivoco, donde han grabado cosas en el sur de Chile, junto a fogatas, que se ven luces que van dando vueltas, y la gente antiguamente decían que brujos, está el tema de la pincoya, el pincoy, y un montón de leyendas que hay. Chile, Chiloé es muy místico, ¿ya? Hay alta... O sea, es el lugar ideal para inventar otro mito más. Entonces, el caldo de cultivo perfecto para más misterios. Exactamente. Esto de el faro de la isla Mistower. Ya, eso también es, a ver, es ahí cuando yo digo que Octavio Ortiz fue manipulado, ¿ya? Porque nosotros buscamos el famoso faro de la isla Mistower, donde en los relatos dice Octavio Ortiz que se comunicaba con un tipo que se llamaba Alberto,
que se hicieron amigos después, donde aparece un hombre supuestamente y quemó un par de marinos, qué sé yo. Bueno, efectivamente la isla Mitahue existe y tiene un radiofaro. ¿Qué se entiende por radiofaro? Como Chile, la parte de Chiloé está llena de canales, hay muchos faros en los puertos donde se atraca y hay radiofaros para cumplir con el tema de la navegación cuando hay mal tiempo. Entonces el faro Mitahue existe, pero es un radiofaro, ahí no hay marino en la noche, ¿ya? Es una especie de baliza que trabaja con batería, o en aquella época trabajaba con baterías, que empieza a mandar una señal de posición a las embarcaciones. Así que todo este cuento que inventaron del famoso ovni de la isla Mitahue es un fraude también. Porque ahí no hay marino en eso. Ya. Yo explico en el video que van marinos a hacer mantenciones, creo que son cada 3 meses, que van a hacer una mantención donde ahora le van a limpiar los paneles solares, qué sé yo, para que la baliza siga operando. Pero nada más que eso, y eso se hace en el día, no en la noche. Entonces, por eso es un absoluto fraude. El tema del faro Mitahue, no por parte de Octavio Ortiz, sino que por parte del supuesto Alberto que le relataba lo que estaba pasando a Octavio Ortiz. Ya. Entonces, porque, ojo, no olvidemos que las comunicaciones en aquella época, no podían haber habido comunicaciones entre el sector de Chiloé y Santiago. Ojo, y es lo que te relaté adelante, que esta aplicación indica que en esa época, en esa fecha, era imposible que hubiese habido comunicación entre el sur de Chile y Santiago. Entonces, eso también es ojo que hay que tenerlo, porque todo esto es un fraude, porque todas esas cosas que se aseguran que ocurrieron allá en aquella época es demostrarle con ciencia ahora que era imposible que hablaran de allá, hasta Santiago. entonces prácticamente queda desmentido todo lo que es esta cuestión. Volviendo al tema que me contabas de los Friendship Lovers, ¿tú crees que estos tipos se convirtieron en una secta? Porque hubo un caso de un señor Carlos González que denunciaba que estos señores de Friendship habían secuestrado a su familia y se habían separado del esposo también, donde indicaban que la señora había avistado un ovni en 1986, había analizado este tema el ufólogo Hugo Pacheco, y vinculaban a una señora que se llamaba la tía Helga, las hijas de este señor, que hacían puestos como viajes astrales a la isla de Friendship. Luego, en febrero de 1990, este señor Carlos González se entera de que la esposa de él, ya separado de este señor, estaba trabajando para una organización que se llamaba Friendship. El hombre se pasa más o menos unos 14 meses intentando investigar qué fue lo que pasó, y ahí descubre que hay profesionales, miembros de Fuerzas Armadas y hasta políticos que forman parte de lo que es esta organización de Friendship, y que la familia nunca más volvió a tener contacto con este señor Carlos González. Esto lo habla Joseph Guijarro, que creo que es uno de los que dijiste que había hecho el boom de lo que es esta cuestión de Friendship en el mundo, en España. Hasta el día de hoy, don Joseph Guijarro sigue aseverando que los Friendship todavía existen. Bueno, mira, con respecto a lo que yo te comunicaba, o sea, te explicaba al principio, en el sur de Chile nosotros tenemos muchas colonias europeas, ¿ya? Hablemoslo así, alemanes, croatas, holandeses. De hecho, a principios del siglo XX, si es que no me equivoco, hubo muchas matanzas de indígenas autóctonos de allá, sobre todo en la zona de Chiloé, donde esta gente llegó a colonizar. El gobierno les pagaba acá por colonizar. Entonces, no voy a negar que puede existir una congregación, a lo mejor en alguna parte del sur de Chile, digamos, religiosa, ¿ya? Podría ser hasta mormona, hablemoslo así, ¿ya? Pero que tengan contactos con gente del gobierno y político, todo eso es una absoluta mentira. De hecho, se han descubierto, mira, acá en Chile, bueno, esto no salió a la prensa mundial, pero a lo mejor sí, el año antes pasado descubrieron una secta que estaba en la zona acá de la quinta región, donde asesinaron a un infante. También descubrieron a otro que tenía como 20 esposas tiempo atrás. Entonces, acá, y no vamos a negar que en el sur, que todo este cuento de Friendship sí
A lo mejor este señor de la Fuente, yo podría atreverme a decir que él en su ávida lectura con el tema marítimo, que debe haber tenido conocimiento de esta embarcación noruega que se llamaba Mitilus II, o del Mitilus II chileno, que existió, o a lo mejor existió en la época de él y él lo vio, y porque el Mitilus II declara el hijo del constructor que fue vendido a unos gringos, ¿ya? Eso no, yo no lo voy a negar, que puede haber sido que lo haya vendido a una congregación religiosa. Y de ahí que Ernesto Lafuente armó todo este show de la sanación del campo, que él tiene que haber visto. O se debe, tengo entendido que se habla de que hay congregaciones religiosas allá en el sur de Chile. De hecho, la parte, sobre todo la parte, digamos, de la Iglesia Católica, hay curas que viajan de isla en isla en el sur para ir, digamos, en cierta medida compartiendo el Evangelio para que a la gente que vive en la isla no se le olvide. Pero así como nosotros tenemos, por ejemplo, acá en Santiago, o me imagino que tú allá en Ecuador, nosotros tenemos acá la Iglesia Católica, están los evangélicos, los testigos de Jehová, los mormones, tenemos mezquitas de los musulmanes, hay iglesias católicas coreanas acá que también nosotros tenemos, entonces hay, como en todos lados, hay de todo. También hay sectas, ¿ya? Y también, lo ojo y lo otro también quiero dar a la gente que cuando hay una parte en el video de que yo hablo justamente y me refiero a la secta mormona, que esa vez tengo que recordar que Ernesto de la Fuente se encolerizó porque nosotros los tratamos de secta, y efectivamente nosotros los tratamos de secta porque la Cámara de Diputados acá en Chile había tildado a la Iglesia de Jesucristo de los Santos en los últimos días, en aquella época, como secta. O sea, el gobierno acá dijo que eran una secta, no, nosotros no lo sacamos. Porque a lo mejor la gente decía, oye, qué respetuoso es. No, el gobierno de Chile había decretado a la Iglesia mormona como secta acá en aquella época. Estamos hablando del año 2000. Es un punto que hay que aclarar también. Entonces, te vuelvo a reiterar, o sea, si de que hay gente, yo en cierto modo, yo antes de hacer los videos, cuando falleció Roberto, mi amigo que me acompañó en esta investigación, él me había hablado un par de veces con él y me había contado la historia de este niño que se había escapado a buscar la isla, que lo encontró la Marina y que botaba no sé en qué parte en el sur. Me había enterado de una señora de Argentina, si es que no me equivoco, que tenía también una especie de cáncer. Y que ella abandonó el tratamiento por irse a buscar la isla Friendship al sur de Chile. Entonces, estas son cosas peligrosas. Son fanatismo. Esto provocó un fanatismo súper peligroso, ¿ya? Entonces... yo no sé si tú sabes, pero nosotros en esta investigación también nos encontramos que yo declaro que esto puede haber sido un distractor político de la época, porque Ernesto Lafuente era militar, no olvidemos eso, él era militar. Entonces, el caso que ocurrió acá del Miguel Ángel, en el año 84, se aparecía la Virgen en Villa Alemana y congregaban hasta 10.000 personas, llegaron a ver la Virgen. Y aparecía este tipo y se ponía una corona de espinas y le sangraba la cara, qué sé. Y todo fue un artífice de los militares. Hacía un avión de la FACH, la forma de la Virgen en el cielo, para decir que estaba ahí, y la gente eufórica, creyente, ferviente creyente, y fue todo un caso. Y después cuando nosotros estábamos hablando con la gente del CFA y uno de los generales a mí me dijo, no, efectivamente era un avión de la FACH que tenía las órdenes de hacer el tema de la Virgen María, ¿ya? En Villa Alemana, porque nosotros acá en Chile estamos viviendo una dictadura militar. Entonces estaban pasando cosas que al gobierno de la época no le convenía que se filtraran. ¿Y cuál era la forma de mantener aturdida a la población? Fue con el tema del Miguel Ángel, y ahora hablamos que si Ernesto Lafuente, como era militar, tenía el nexo, a lo mejor él tuvo órdenes de también hacer un distractor político en aquella época. Claro. Inventar todo este cuento, porque si lo mandaron al sur, yo no sé por qué se fue al sur, en realidad. Él dice que porque se separó de la señora, entonces, si la señora murió en el año 1970, o sea, estamos hablando que Ernesto de la Fuente fue sanado en los 88, si es que no me equivoco, estuvo casi ¿cuánto tiempo allá? ¿18 años? 18 años. Por eso es que yo no creo eso, porque no creo que en la época del 70 se haya ido inmediatamente al sur de Chile. Eso fue mucho después, mucho después. Entonces, no cuenta si a lo mejor se fue, digamos, pensémoslo bien, que lo hayan mandado en aquella época del ejército al sur de Chile. Prácticamente ahí estás comatando todos los cabos bastante bien.
Es que es verdad, entonces, porque, bueno, lamentablemente Ernesto Lafuente falleció el año pasado. Y tengo que contarte que también les voy a contar que, bueno, cuando Ernesto Lafuente, la última vez que nos vio a nosotros, a mí con Roberto, el gallo se ponía súper nervioso porque nunca nadie lo había increpado en su vida. Entonces tengo que decir que tú cuando pillas a alguien que está mintiendo, empieza a darte signos de expresión corporal. Entonces, después de todo lo que pasó en el Cefa, las veces que nos vio, o incluso en Feirina, él me veía a mí y él se ponía nervioso inmediatamente porque sabía que yo era una de las personas que lo había interpelado y sabía que todo esto no era verdad. Afortunadamente, tenemos ahora estas redes sociales maravillosas donde nosotros nos estamos comunicando. Y sobre todo YouTube, que para mí YouTube es como una biblioteca de Alejandría. Sí. Porque lo que tú necesites lo encuentras en YouTube. El otro día, no sé, necesitas desarmar algo, hay un tutorial, lo busqué en YouTube, exactamente igual que en la biblioteca de Alejandría. Sí. Y yo dije, ¿cómo no voy a dejar en la biblioteca de Alejandría la otra parte de que estos gallos no cuentan? Las mentiras. Tengo que dejarlo para que la gente lo vea. O sea, si tú ves los 2 videos que yo hice, yo borré un solo comentario de una persona que me faltó el respeto. ¿Ya? Pero el resto de gente, yo dejo que ellos saquen sus propias conclusiones, ellos tienen derecho a discernir. Y si hacen comentarios malos, yo los dejo. Hay otros que lo apoyan, hay otros que no les gusta, como a todos. Pero lo que pedí yo que no me faltara el respeto. Entonces, borré un solo comentario que me faltaba un respeto. Pero la gente sabe, la gente idónea, la gente que tiene conocimiento y que piensa un poquito más se da cuenta de que esto es un fraude. Hay muchos comentarios positivos de gente que me decía, qué bueno que pusiste esto. Gente que también fue contactada por los Fresh los 80, también me pusieron comentarios de que bueno que yo esté contando que todo esto es un fraude. Y la gente que cree fervientemente, estamos hablando de gente de todas castas, digamos, sociales, hablemoslo así, me decían, no, que aburrido, que fome, igual como nosotros estábamos en el CFA, porque en aquella época, cuando nosotros fuimos, Lafuente no fue solo, llegó una cantidad de amigos impresionante, cosa que nosotros hablamos y después casi nos hicieron quedar como en ridículo, nos dijeron que éramos delirantes. Así nos trataron en aquella época. Prácticamente fue llevando un séquito de seguidores para que no, para desacreditar a los que iban a increparle. Sí, pero nosotros llevamos evidencia y la evidencia que más él no quería que se comprometiera era que nosotros dijéramos que él era mormón. Porque él por nada quería, nunca en ninguno de los videos que él reconoce, la declaración donde él mormón, la primera que se ha colado en internet fue la que subí yo en mi tercer video, donde él declara que es mormón. Yo pertenezco a la iglesia que Jesucristo es el Santo de los últimos días. Claro. Eso nunca lo había dicho, nadie tenía evidencia de eso antes. Yo subí esa evidencia, porque él quería que se mantuviese en el anonimato. Entonces, porque te desbarataste todo. El tercer video es el más completo de los 3 que tienes. Por lo que hay por supuesto que extractos de cómo es de todo lo que fue televisión y lo que fue grabado ahí. Ya prácticamente, como dices al principio, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Exactamente. La verdad las cosas es que, mira, yo sinceramente doy muchas gracias, sobre todo a gente como tú, porque hay otro canal que también me hizo una entrevista y me interesa, como te vuelvo a reiterar, que se sepa esto para que no se produzcan cosas negativas, como que vaya gente sin experiencia, porque igual ir al sur de Chiloé, imagínate que yo fui en verano y tú vas en el bus, te lo cuento así, porque vas en el bus y hay sol como en el verano rico y 100 metros más allá se pone a llover torrencialmente. Es complicado. Hay gente que te cae en una isla ya, digamos, buscando la isla French y te caes ahí y te podés morir. Entonces, es peligroso. Es peligroso que la gente abandone sus tratamientos porque don Ernesto de Lafuente, yo lo voy a decir y lo vuelvo a reiterar acá, él nunca tuvo cáncer y nunca fue diagnosticado de cáncer. A don Ernesto se le diagnosticó un efisema pulmonar por mal hábito de fumador. Eso fue. Y don Ernesto, la última vez que yo lo vi con vida, lo vi en la plaza de Feirina. Y don Ernesto iba en una silla de ruedas, con un tanque de oxígeno, con esta manguerita acá, iba la señora Ethel que lo iba empujando. Y él se fue a vivir a Feirina porque Feirina está en el norte de Chile, donde están los cielos más limpios del mundo. Él se fue allá porque él necesitaba respirar aire puro. Pasar sus últimos años viviendo en un lugar lo más puro porque él no estaba bien.
Entonces, si no estaba bien, es porque nunca lo curaron de lo que está. Él siguió padeciendo su efisema pulmonar hasta el día de su muerte. Sí, es que hay muchas cosas curiosas que, bueno, no las coloqué, pero por el tema del inhalador, no lo puse en el video. Porque ya la evidencia anterior que puse es tan contundente que encontré que no era necesario. Claro. No, pero sí. Pero por eso... Algo de eso que decías que ya los Friendship tienen ya como licencia para prescribir inhaladores en Chile. Claro, sí, porque la verdad las cosas es que nosotros acá, una persona en los comentarios puso, sí, acá se venden. Los inhaladores acá se venden con prescripción médica no retenida, que se llama que tú para ir a comprar un inhalador, tú vas a la farmacia y tienes que llevar una receta médica y se la muestra al farmacéutico. Y él no te retiene esa receta. Ah, ya, ahí está. ¿Quién le dio los inhaladores a don Ernesto Lafuente? Su médico, me imagino yo. Él es la única persona que tiene que haber sido. Claro. El médico que lo estaba tratando. Pero es más, mira, yo llegué, porque mira cómo es la vida. Esto no lo había contado. Un familiar cercano mío tuvo cáncer y se atendió en la Universidad Católica. ¿Ya? Aquí hay una fundación que se llama Arturo López Pérez, que es uno de los mejores institutos para tratar el cáncer, pero el Arturo López Pérez no existía en la década de los 80. Solamente existía la Universidad Católica. Y hay un hospital, otro hospital aparte, no me acuerdo cuál es. Pero yo busqué en la Universidad Católica, en los archivos de la Universidad Católica, a ver si don Ernesto Lafuente había sido atendido ahí, y nunca encontré nada. Nunca encontré nada en la información que busqué en la Universidad Católica. Entonces de ahí que yo me... Dato perturbador. Por eso te digo, o sea, cuando yo digo que él no tenía cáncer, nunca fue diagnosticado de cáncer. Interesante. O sea, para ser más preciso, para que quede bien claro, busqué estos antecedentes en el Departamento de Oncología de la Universidad Católica. No en toda la Universidad Católica. ¿Ya? En el Departamento de Oncología de esta institución yo busqué si había atendido a Ernesto Lafuente y no hay ningún registro de él. Así que por eso yo ahí está. Derrumbado toda la fase entonces. Exactamente. Todo esto fue una... O sea, hay que separar dos cosas. Mira, las conversaciones que tiene Octavio Ortiz, grabadas en cassette, son reales. Hay una persona ahí que se está haciendo pasar por Ariel. Hay una persona que se hizo pasar por Rafael. ¿Ya? En aquella época. Igual que las conversaciones que tengo yo, que tenía Roberto, que todavía las tiene la familia de él, y las conversaciones que se grabaron en aquella época, existen. Probablemente existe una... o sea, digamos, los Friendship como agrupación existen. Hay unas páginas en internet que yo, mira, te voy a contar que he tratado de hacer 2 publicaciones últimamente y no me las aceptan, porque encontré que la persona que administra el sitio es íntima amiga del ufólogo que se llama Rodrigo Fuensalida. Entonces, ahí dije, por algo no quieren que me publicaciones. Hay 5.000 miembros, 5.600 miembros. Y me encantaría que esas 5.600 personas supieran las cosas que he logrado investigar yo. Claro. Pero no me dejan. ¿Y por qué no me dejan? ¿Por qué no son capaces de decir, a ver, él tiene el otro punto, compartámoslo con todo? No dejan. Entonces... Prácticamente es como mantener el sigilo ahí para que no se sepa todo lo que tú sabes. Por eso me interesaba mucho, y te vuelvo a dar las gracias, Andrés, por el tema de la invitación, sobre todo para que la gente allá en Ecuador sepan de lo que pasó acá. Que no hay nada digamos, de aquí, de ser extraterrestre, de misterio. No hay nada de eso. Yo recuerdo, mira, antes te dije que yo tuve la oportunidad de hablar por teléfono con uno de los primeros contactados por los Friendship en los 80, que era la estación Pancho, California. Y don Pancho California, cuando yo le empecé a hacer preguntas, él me dijo, aquí no hay nada de extraterrestre ni nada. Los que le han dado toda esa connotación misteriosa y de fenómenos raros y todo, es el Ernesto con el Octavio. Él me lo dijo. Digamos, o sea, uno de los primeros contactados, o sea, que fue contactado antes que el Ernesto de Lafuente. Me dijo eso.
Entonces, Prácticamente ahí ya desde el primero que ya se dio cuenta que no tenía ninguna connotación extraterrestre, ya prácticamente la farsa se derrumbó sola, por lo menos por lo que yo puedo entender hasta aquí. sí, hay varias cosas que... Mira, aquí hay otros investigadores que también han investigado el caso de forma muy seria. Hay uno que es Miguel Jordán. Él no tiene canal de YouTube, pero él tiene blog. Tiene un blog, busquen las publicaciones de Miguel Jordán, y Miguel Jordán ha hecho una investigación bastante seria. Y también él tiene una postura muy similar a la mía. Hay otro investigador que se llama Eric Martínez, que también él tiene investigaciones serias, pero él llega a otras aristas, pero también hay varias cosas que nosotros en común, que todo esto es un montaje. Todo esto es un montaje porque vendió muy bien. O sea, imagínate, ustedes pueden buscar, hay un video de Rodrigo Fuenzalía, ¿ya? Busque, que él habla de cuando falleció Néstor Lafuente. Y él hace las declaraciones que el programa OVNI en aquella época vendió mucha plata, fue muy bien remunerado eso. Don Ernesto Lafuente... Sigue vendiendo, tiene no sé cuántas vistas hay en YouTube. Pero por supuesto, o sea, yo afortunadamente, digo, me aproveché de esta red social, y tú buscas Frenchy y salgo yo. Sí. Eso es lo rico. Que ahí te encuentras con la otra postura, pero el programa vendió mucho. En esto de Lafuente, cuando nosotros lo llevamos, que la gente dice, pero ¿para qué va a inventar todo esto? Sí ganaban. Lo llevaron a Temuco, con hotel, con pasaje, lo traían a Santiago, le pagaban pasaje, le pagaban hoteles, le pagaban desayuno. Entonces imagínate una persona que era jubilada. Esto es entretención. Buenísimo. Esto es entretención. Y además él se hizo conocido. De hecho, creo que dio una entrevista a España antes de morir, que todavía no la he podido ver. También vi una entrevista que dio a un canal centroamericano, no recuerdo bien, pero vi la entrevista. Y siempre era él es como una especie de un relator que se aprendió todo tan bien que siempre cuenta el mismo cuento, ¿ya? Pero como el cuento es tan grande, que yo empecé a pillar las mentiras porque no coinciden las épocas. Y ahí tú te das cuenta cuando esto va haciendo una mentira, pero siempre relata lo mismo, que se fue y da los mismos argumentos, el tema de la Yunta de Bueyes, que necesitaba, que estuvo solo porque le dio depresión por la muerte de su mujer, y parte para allá y empieza a tener contacto con esta gente. Todo lo cuenta muy bien. Pero cuando tú empiezas a hacer el enlace en los tiempos, y él cuando hizo ese video para el programa, así y si fuera cierto, que lo hizo en 1996, él ya ahí en esa época yo creo que todavía no estaba pensando en hacer los French, y nunca pensó que eso le iba a jugar en contra para que nosotros pudiéramos hacer el nexo de qué es lo que estaba, porque cuando era en 1996 ya era mormón, él lo declara, porque él dice, mi ingreso a la iglesia mormona es 5 o 6 años después de mi relación con Friendship. La relación con Friendship de él es de 1985. O sea, en 1990, 1991, él ya era mormón. Y estaba ahí metido en temas de parapsicológicos con exorcismo. Entonces... Claro. No, bastante bien, me has dejado así, pero le tienes tan bien esta cuestión de la cronología, es lo que manda aquí prácticamente. La cronología... Lo que pasa es que prácticamente no hay forma de que este tipo pueda alegar algo a favor de él, porque ya todo está, prácticamente vas desbaratando peldaño por peldaño y no dejas ningún hilo suelto. Sí, la verdad es que, Andrés, mira, sinceramente yo cuando hice el tema, yo nunca pensé en hacer un canal de YouTube, qué sé yo, sino que fueron mis amigos que me dijeron, oye, todo lo que tú sabes debías compartirlo con el resto de las personas. Y sí, y empecé, y tengo un par de videos más en mi canal, que uno de un avistamiento, otro que dice de Stonehenge, que también hay otra farsa por ahí también. Y yo hice un pequeño programa y me decidí a contar todo esto. Y voy a seguir haciendo, de hecho ahora voy a hacer estoy planeando ya 2 videos más, que ya estoy trabajando en ellos. Por lo mismo, para hacer todo esto, como yo cuando hice los 2 primeros videos, yo no tenía idea del programa maravilloso, esto que tú podías editar, copiar, colocar audio, música, entonces era fome. Y afortunadamente me capacité y logré hacer eso, y que queda el video bueno, y el video por sí solo me tocó ver muchas grabaciones de Néstor Lafuente. O sea, por eso quería llegar a esto. Vi
tuve que ver todas las declaraciones que hizo él a lo largo de su vida, todas, ¿ya? Por eso te contaba que hasta que hizo para España no la he visto, que sería la única. Y cuando tú empiezas a ver las declaraciones, que las estáis viendo constantemente, a ver qué dijo en este momento, y yo voy anotando en un papelito, a ver, en el video tanto, en el minuto tanto dice esto. Y después en el otro video, en el minuto tanto, dice todo, dije ya, aquí ya está. Y empezáis ahí, y como mi abuelita decía, por la boca muere el pez. En las mentiras. Claro. Mi abuelita sabía decir que las mentiras tienen patas cortas y tarde que temprano las alcanzas. Mira, qué sabias palabras. Claro. Muy sabias palabras. ¿Algo más que quieras agregar ahorita, mi querido Said? Mira, a mí lo único que me gustaría, bueno, es que la gente no busque la isla Friendship porque la isla Friendship no existe. Que si alguien está enfermo de cáncer o de alguna enfermedad grave, que sigan con sus tratamientos. ¿Ya? Porque allá no curan a nadie. No han curado ni no van a curar a nadie nunca. ¿Ya? Hay soluciones bastante, digamos, positivas con nuestra ciencia. No busquen esperanza y sean objetivos, que sean objetivos con todo esto, porque no pueden llegar y creer estas cosas porque hay gente que está teniendo dividendos por este tipo de cosas. ¿Ya? Entonces, si ustedes van a buscar, se van a dar cuenta, a nivel mundial se los voy a decir esto, los únicos que siguen apoyando el caso de los Friendship son Rodrigo Fuenzalía, acá de Chile, Joseph Guijarro, de España. Los dos más, si tú buscas información de ellos van a insistir en que los Friendship existen porque es su negocio. Es su negocio. Yo soy su enemigo de ellos, porque yo cuento la verdad. Eso. No busque la isla Friendship, amigo, porque no existe. Prácticamente el video más completo que me he visto en desmentir esta situación de Friendship ha sido el tuyo. Y así mis felicitaciones, porque es lo más pulcro que he visto. Sinceramente, yo soy investigador de este tipo de temas y no me he encontrado algo tan bueno como tus videos. Por eso he decidido invitarte para poder hacer este video programa, y yo también quedo agradecido de tu parte por haber aceptado la invitación para que salgas de aquí en mi canal. Muchas gracias por la invitación, te lo vuelvo a reiterar, Andrés. Espero que este no sea el último video que podamos hacer juntos. Me ha dado mucho conversar contigo. Obviamente. Y muchas gracias. Sí, déjanos tus redes sociales de aquí para que la gente pueda seguirte, pueda seguir a tu canal. Ya últimamente les compartí el último video, pero sí me gustaría que más de mi audiencia pueda ir a tu canal directamente. Bueno, o sea, a mi canal, bueno, la verdad es que yo estoy dedicado a esto, al tema del YouTube, pero ahora estoy dedicando un poco más. Les podría decir que busquen el gran fraude de los Friendship, 1, 2 o 3, van a poder llegar a mi canal porque mi canal es Rockeros de Art, ¿ya? ¿Ya? Y por ahí van a poder encontrar mis videos. Voy a hacer videos con respecto al tema, digamos, no paranormal, sino que mi amigo, me gusta tener evidencia física, ¿ya? Y tener mucha sensibilidad con respecto, porque la ciencia hay varias cosas que nos está ocultando. Y esa es la idea de contarle a ustedes que todo esto que pasa, no hay que creer todas las cosas que nos cuenten. De hecho, entonces ha sido para mí un honor haber podido pasar estos minutos contigo, mi querido Said, y esperemos que esta no sea la última. Prácticamente tenemos que volver a conversar, porque esta ha sido una charla bastante amena, ha pasado el tiempo casi sin sentirlo. Muy amable, amigo Andrés. Voy a estar esperando compartir nuevamente un video contigo. Nos vemos de aquí en el próximo video. Muchas gracias a todos y hasta pronto. Hasta pronto. Chao, chao.